Bien, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien, voy a detener el video para que no nos ocupe lugar y vamos a empezar entonces a trabajar con lo concerniente al día de hoy. Nosotros ya vimos en una primera parte que el objetivo de este trabajo es acercarlo un poco al desarrollo de lo que sería el trabajo profesional de los ingenieros industriales, dado que una de sus tareas profesionales es el diseño de módulos de trabajo. Son los encargados de establecer las pautas para que una tarea se desempeñe de forma eficiente, no solamente desde el punto de vista, digamos, productivo, sino también desde el punto de vista, digamos, humano y económico. Es decir, no solamente tiene que ser eficiente en términos de las necesidades o requerimientos de la producción, sino que también tiene que ser eficiente porque no debe dañar al ser humano que es el encargado de llevar adelante las distintas tareas. Y por otro lado, también tiene que ser eficiente económicamente porque, de hecho, si no cumple, si el trabajador no cumple sus tareas de forma adecuada, probablemente eso impactará en la calidad de los resultados, es decir, en la calidad de su trabajo, y eso a la larga o a la corta nos trae, digamos, deficiencias desde el punto de vista económico. Nosotros empezamos analizando todo lo que tiene que ver con el ambiente. De hecho, el ambiente es un factor que impacta en el desarrollo de las tareas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es completar eso analizando otro aspecto que también es relevante en los módulos de trabajo y que tiene que ver con que el módulo de trabajo debe respetar las capacidades físicas de los trabajadores. Tanto el ambiente en general como los equipos que se utilizan para la tarea tienen que estar adaptados a las capacidades físicas. Y cuando hablamos de adaptar algo a la capacidad física, nos estamos refiriendo que tenemos que tener en cuenta las dimensiones que tienen los seres humanos, porque uno para tomar un objeto y extiende el brazo, bueno, tiene una dimensión que restringe la distancia a la que yo puedo poner los objetos para que tomar el objeto no signifique una posición inadecuada. Sobre todo si pensamos que en una tarea eso puede ser algo que se reitere o se repita una gran cantidad de veces. Entonces, si yo tengo que analizar estos aspectos en un módulo de trabajo, necesito datos que tengan que ver con las dimensiones humanas. Si necesitamos información dimensional de los seres humanos, como para tomar algún punto de partida que me permita hacer comparaciones o definiciones. Es decir, yo tengo un módulo, quiero saber si está bien o tengo que diseñar uno. Entonces tengo que comparar las dimensiones que yo estoy definiendo o las que ya tengo para saber si es eficiente o no desde el punto de vista de las personas que lo utilizan. Las dimensiones humanas se estudian y de hecho la ciencia que se encarga de estudiar las dimensiones humanas es la antropometría. La antropometría, digamos, es una ciencia que me permite hacer un estudio de las dimensiones, de las medidas del hombre, y estas medidas se extraen de estudios poblacionales, es decir, de dónde se saca esta información, porque no tiene sentido que yo mida a las personas que están trabajando, sino que tengo que asegurarme que si el módulo es eficiente lo sea para cualquiera. Porque de hecho, en un módulo de trabajo, hoy hay un empleado, pero puede ser que ese empleado el día de mañana decida renunciar o se jubile y va a venir otra persona. Entonces el módulo no puede estar diseñado para una persona. Debe estar diseñado de tal manera que sea eficiente para cualquier individuo que tenga que desempeñarse en ese lugar. Entonces, esta información se extrae por estudios que son muy complejos. En realidad, para hacer un estudio antropométrico de una población,
Imagínense que no alcanza con medir una o dos personas para saber cuánto miden todo en nuestro país, por ejemplo, sino que yo tendría que hacer un estudio que involucra seleccionar muestras, es decir, seleccionar un grupo de personas de distintas edades, distintos sexos, distintas regiones, porque de hecho en un país extenso como el nuestro, no todos los individuos tienen las mismas características físicas. Puede ser que en el norte las personas tengan características físicas diferentes de lo que tienen los habitantes de la zona sur. Entonces, hacer un estudio de este tipo implicaría un análisis muy exhaustivo, tomar muestreos de personas de distintas regiones, distintas edades, distintos sexos, y eso es bastante costoso. Por ese motivo es que no existen muchos estudios de tipo antropométrico. De hecho, no hay muchos países que tengan, digamos, la posibilidad de invertir dinero en este sentido. Entonces se saca un muestreo de las personas, se las va midiendo con instrumentos específicos para ese fin, y de hecho entonces los estudios antropométricos nos dan dos tipos de información. Por un lado, me dan información antropométrica estática o estructural, que serían las dimensiones que tiene el cuerpo humano, considerado esto en una posición fija. Es decir, yo paro un individuo, miro a la altura, mido el largo del brazo, parado, también puedo medir la altura sentado, el largo del brazo, la altura de los ojos, o sea, puedo hacer mediciones tomando una posición única o fija, pero también cuando hablamos de capacidades, yo sé que el individuo en su tarea es probable que ejecute movimientos. Ahora, estos movimientos también deben estar controlados, porque si yo tengo que inclinar la cabeza, hay un límite en el cual yo, si me inclino más de ese límite, puedo llegar a tener un daño a nivel de las cervicales. Lo mismo ocurre con la cintura, levantar peso. Entonces, además de las dimensiones estáticas, hay una antropometría dinámica o funcional, y tiene que ver con el análisis de los movimientos asociados a ciertas actividades. Es decir, el individuo, para desarrollar determinadas actividades, necesita ejecutar movimientos, y esos movimientos también deberían estar controlados, ¿sí? Entonces, estas dimensiones son los datos básicos que yo utilizo para poder establecer las dimensiones del módulo. Es decir, yo utilizo las dimensiones humanas para poder definir las dimensiones del módulo. Cuando hablamos de las dimensiones del módulo, nos referimos a la altura de las superficies de trabajo, a las distancias entre la superficie de trabajo y algún otro obstáculo o objeto que me asegure que el desempeño de la tarea es eficiente. Para esto también habrá que tener en cuenta si el trabajo se ejecuta de pie o sentado, porque estas recomendaciones obviamente cambian. No es lo mismo cuando alguien está trabajando parado que cuando está trabajando sentado. Bien, entonces nosotros necesitamos esos datos ya les dije que se extraen mediante un exhaustivo estudio de muestreo de población. Lo primero que se obtiene es una tabla de frecuencias. Entonces nosotros lo que tenemos son, en una columna, las dimensiones que estamos midiendo, puede ser el largo de los brazos, puede ser la altura total, ¿sí? Nosotros hacemos un intervalo, es decir, por ejemplo, si este fuera el largo de los brazos entre 62.5 y 63.2 centímetros, bueno, tomamos el valor medio. Todo esto es un proceso estadístico, tomamos un promedio de esto, y después, de acuerdo a la cantidad de individuos que nosotros medimos, establecemos la frecuencia con que esa dimensión está presente, es decir, cuántos individuos en ese muestreo tienen esa dimensión humana en particular. A partir de esta tabla de frecuencias se obtiene lo que se denomina un histograma, en donde en el eje horizontal están las dimensiones medias, el punto medio,
y en el eje vertical están indicadas las frecuencias. Entonces nosotros vamos a observar que generalmente hay una medida más común, podríamos llamarlo así, una dimensión más frecuente, y tenemos otras dimensiones que son menos frecuentes. Este histograma, también mediante un proceso de tipo estadístico, es decir, mediante el uso de fórmulas y cálculos particulares, se convierte en una distribución gaussiana. Ustedes a esto lo van a ver en una materia muy concreta que se llama probabilidad y estadística, porque ustedes hacen análisis de este tipo, no con relación a la seres humanos, sino con relación, por ejemplo, a un mercado potencial. Es decir, yo quiero vender un producto, bueno, tengo que hacer un estudio en el mercado, en un estudio de mercado se utilizan datos estadísticos mediante algún tipo de consulta o algo, y se trae información a este nivel. Pero ahora razonemos lo siguiente. La ergonomía es una ciencia, digamos, que tiene aplicación internacional. Eso significa lo siguiente: si nosotros basáramos las recomendaciones de la ergonomía en las dimensiones de una población, es probable que estemos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque las dimensiones que tiene nuestra población acá en Argentina difieren a lo mejor de las dimensiones y las características que tiene una población, como por ejemplo la población de Estados Unidos, o la población de algún país europeo, o la población, por ejemplo, de Japón. Y las razones son muy diversas, muchas veces tienen que ver con cuestiones que pasan por la alimentación en general de la población no es la misma, no tenemos el mismo tipo de costumbres a nivel de alimentarnos y demás, lo cual significa que si yo basara estas recomendaciones usando datos antropométricos que son de Estados Unidos y les servirían solamente a Estados Unidos, es probable que a nosotros no. Y si usáramos la de nosotros, es probable que a Estados Unidos no les sirvan, y si usamos la de Japón, es probable que a los de japoneses no les sirva. Entonces, cuando los ergónomos hacen este tipo de estudios, decidieron que no era conveniente usar en esta campana, en esta distribución gaussiana, los datos de las dimensiones. Entonces los convirtieron en coeficientes. Lo que hicieron fue hacer lo siguiente: tomaron la curva de Gauss, la, digamos, subdividieron en 100 partes iguales, y a esas 100 partes iguales las denominaron percentiles. De tal manera que cada uno de esos percentiles era un indicador de tipo porcentual. Es decir, cada percentil representa una indicación de tipo porcentual y tiene un equivalente dimensional. Es decir, cada percentil, dado que lo que hicieron fue dividir esta línea en la cual estaban las dimensiones, cada subdivisión de esta corresponde a una dimensión. Pero la relación entre la dimensión y el percentil es de tipo porcentual, no directa. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a entenderlo a esto. Eso significa que entonces yo tenía la curva dividida en percentiles, acá ya no tenía más las dimensiones, pero cada uno de estos valores está asociado a una dimensión. Y además tiene asociado una indicación de tipo porcentual. Obviamente, si yo tuviera esta curva representativa de la estatura, significa que acá estarían los individuos de estatura más baja, acá estarían los individuos de estatura media, podríamos llamar, y acá están los individuos de estatura alta, podríamos decirlo así. Quiere decir que en general acá tenemos lo que se denomina el percentil 5, acá el 95 y acá el 50. Entonces, si nos refiriéramos a nuestra población, por ejemplo, el percentil 5 equivale, pongámosle, a 1,58 m. El percentil 95 equivale a una dimensión, y esa dimensión es, por ejemplo, 1,94 m. Y el percentil 50 también equivale a una dimensión,
en altura, y supongamos que fuese 1,77 m. Pongámosle. Entonces tengo, el percentil 5 es 1,58 m, el percentil 50 es 1,76 m o 77, el percentil 95 1,98 m. Bueno, entonces, cada percentil tiene asociado un porcentaje. Además de que está asociado a una dimensión, tiene asociado un porcentaje. ¿Pero qué significa eso? Cuando yo digo que el percentil 5 representa un porcentaje, en realidad es el 5%, digo que el percentil 50 representa un porcentaje, en realidad el 50%, ¿qué significa? Significa que el 95% de las personas mide 1,98, o que el 5% de las personas mide 1,58 m, o que el 50%, ¿eso es lo que significa? No, no significa eso, porque acabamos de decir que la relación es porcentual, pero no directa. Si la relación porcentual fuera directa, entonces sí, el 95% me diría 1,98, el 50%, y ustedes se fijan que cuando nosotros obtuvimos la campana de Gauss, este eje tenía la frecuencia. Entonces, si yo acá tengo la frecuencia, es decir, la cantidad de personas que tienen esa dimensión, me puedo dar cuenta que acá, donde está la mayor altura, no hay 95% de personas del total que mide eso. No, hay justamente mucho menos personas que tienen esta altura. Cuando vayamos acá, no es que el 50% de las personas, miren, no, hay un porcentaje de personas que no es necesariamente el 50% y que tiene. Quiere decir que esta información porcentual se refiere a lo siguiente. Cuando a mí me dicen que el percentil 95 en altura es equivalente a 1,98 m, lo que me están diciendo es que el 95% de los individuos, ¿sí?, tiene una altura igual o menor a esa. Hay un 95% de personas que miden eso o menos. Y solamente un 5% de la población superaría esa dimensión. Eso es lo que me quieren decir. No que el 95% tiene esa medida, sino que hay un 95% que tiene esa medida o menos, y solamente un 5% la superaría. Cuando a mí me dicen que el percentil 5 equivale a 1,58 m, no es que el 5% mide 1,58 m. Lo que me están diciendo es que el 5% de la población tendría dimensiones menores y un 95% tendría dimensiones iguales o mayores. ¿Se entiende cómo se leen los percentiles? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Bien. En el uso de esta información, generalmente, se recurre a dos percentiles en particular. Casi siempre las recomendaciones en ergonomía hablan del percentil 5 y del percentil 95. ¿Sí? Casi nunca hablan del percentil 50, si bien hay situaciones en donde se usa el percentil 50, hay situaciones donde se usa el percentil 75 o 70, hay situaciones donde se usa el 25 o el 30, o sea, hay situaciones en las cuales las recomendaciones se refieren al 30, al 50, al 70, pero en general la mayor parte de las recomendaciones se hacen para el percentil 5 y para el percentil 95. El objetivo de estas recomendaciones es beneficiar a la gran mayoría de personas, perjudicando, entre comillas, solamente a un porcentaje muy bajo. La pregunta que suelen hacer los alumnos cuando nosotros les explicamos esto es, y bueno, pero ¿por qué no usamos el 100? ¿Sí? ¿Por qué no usamos el 100%? El percentil 100 y el percentil 1. Entonces nos aseguramos de favorecer a la totalidad, al 100% de las personas.
La respuesta a eso es la siguiente. Tengan en cuenta que esta curva gaussiana representa el muestreo de una población. Y cuando hablamos del muestreo de una población, en una población existen situaciones extremas, sin la intención de discriminar a nadie. Cuando nosotros hablamos de altura, estamos hablando de que al medir, yo tengo que medir a todas las personas, incluso a aquellas que sufren algún tipo de trastorno físico, como por ejemplo el enanismo. Entonces hay gente que mide 70 centímetros. La pregunta es si, por ejemplo, para ubicar, exageradamente se lo digo esto, pero para ubicar un bebedero en un pasillo, yo voy a usar las dimensiones de alguien que sufre enanismo, teniendo en cuenta que eso representa a lo mejor el 1% o menos de una población. ¿Tendría sentido hacer algo así? No, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no se trata, ojo, escuchen bien, no se trata de discriminar, sino que se trata de hacer un razonamiento lógico. Hay un porcentaje acá que es el 5%, y que podemos entender que, como les digo, entre comillas, estarían un poco perjudicados, lo mismo que en el otro lado, pero ese porcentaje se está refiriendo a casos muy particulares. De hecho, la mayoría de los módulos de trabajo deberían tener adaptaciones adecuadas para cubrir esas situaciones en casos muy particulares y de ser necesarios, por decirlo de alguna manera. Pero la recomendación, como les digo, la dan en estos términos. Les dicen, los ergónomos, los manuales de ergonomía, les dicen, bueno, para ubicar un estante, usted utilice el alcance del percentil 95. No me dice, ubique el estante a 1,70 m, no, me dice, ubique el estante en la altura correspondiente al alcance del percentil 95. Bueno, ahora, yo tengo que controlar dimensiones. ¿Cómo hago para traducir eso que me aconsejaron, que es un porcentaje, un percentil, en una dimensión? Porque para poder hacer un control, yo necesito traducirlo a un valor dimensional. ¿Se entiende la idea? O sea, la recomendación me la dan con los percentiles. Me dicen, la altura de la silla debe ser la altura poplitea del percentil 5. La altura del estante debe ser la altura, o sea, la altura de una puerta debe ser por lo menos 10% arriba del percentil 95 de altura. O sea, me dan la recomendación, pero me hablan de percentiles. En ningún momento me dicen la altura tendría que ser de 2 metros. No, me dicen la altura debería ser 10% superior a la altura del percentil. O sea, me hablan de percentil. El tema es cómo a eso lo puedo traducir. Para traducirlo, nosotros necesitamos los datos que salieron de acá. Necesitamos esta información para poder traducirla. Pero por, digamos, cuestiones de simplicidad y de trabajo más efectivo, esos datos fueron traducidos y convertidos en tablas. Entonces, si esta es mi situación, yo voy a tener disponible una tabla de este tipo para mi población. Entonces, habrá una tabla de este tipo que tienen los Estados Unidos, con los datos de su población, habrá una tabla de este tipo que tienen los franceses, construida en base a su población, habrá una tabla de este tipo construida en Japón en base a su población. Nosotros actualmente en nuestro país no tenemos tabla. Lamentablemente, el INTI, creo, corregime Ricardo si es así, comentaba vos ayer, está en el proceso de obtener datos antropométricos de nuestra población, o me equivoco. Exactamente, sí. Van a usar técnicas más modernas y demás, pero estamos en el trabajo de construir. ¿Por qué? Porque entonces yo acá puedo traducir la información, ¿ven? Porque yo agarro y digo, bueno, tengo que construir una puerta, que es una puerta que está
ubicada, por ejemplo, en nuestra facultad? Bueno, los usuarios potenciales son personas que están comprendidas en el rango de edades de entre 18 a 24 años. ¿Ven la columna acá? 18 a 24 años. Entonces, acá tengo la dimensión, el valor dimensional, porque les decía que el percentil está asociado a un valor dimensional. Me dan el valor dimensional en pulgadas, me dan el valor dimensional en centímetros, y este es el percentil. Entonces me decían que la puerta tiene que tener un 10% más que esta dimensión. Bueno, entro acá, percentil 95, elijo la dimensión, ahí está la dimensión, serían 185,7 centímetros, es decir, 1,85 m, 1,86 m aproximadamente. A eso le sumo un 10% y sé cuánto debe medir. ¿Entienden, chicos, cómo se hace? ¿Podría repetir esa última parte, profe? Bueno, entonces, la recomendación me dice, la puerta debería ser un 10% mayor que la estatura del percentil 95. Eso es lo que me dice la recomendación. ¿Sí? No me habla de dimensión, me habla de un percentil, de una dimensión humana, y me dice que debe cumplir con determinada consigna. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cómo hago para saber cuál es la dimensión? O sea, ¿cómo hago para saber cuál es concretamente el valor dimensional? ¿Cuánto debe medir la puerta? ¿Estamos? Entonces hago lo siguiente. Tomo la tabla correspondiente a la dimensión que me menciona, la altura. Esta es la dimensión que me menciona. Hay una tabla de esta para cada una de las dimensiones. Es decir, hay una tabla en donde están los datos dimensionales para cada una de las distintas dimensiones. ¿Sí? En el apunte ustedes tienen una gran cantidad de ejemplos de tablas, donde están todas las tablas. Bueno, busco la recomendación 95, me hablaban del percentil 95, busco la recomendación, esta fila es la del percentil 95. Busco el, digamos, grupo de usuarios. El grupo de usuarios está dividido por edades, porque no es lo mismo para los individuos entre 18 y 24 años que para los individuos entre 55 a 64 años. ¿Estamos? Entonces, la puerta que yo quiero dimensionar es para individuos de entre 18 y 24 años. Entonces, tengo el percentil, tengo el rango de usuarios. Entro acá por esta columna y por esta fila, y acá tengo la dimensión humana asociada. El percentil 95 para individuos entre 18 y 24 años equivale a 185.7 centímetros, es decir, 1,86 m aproximadamente. Bueno, eso es lo que mide. La recomendación me dice que tengo que poner una puerta que sea un 10% más. Quiere decir que a ese 1,85 m yo le voy a tener que sumar 18 centímetros. Y tendré 2 metros y pico. Esa es la dimensión que me recomienda. ¿Se entiende cómo es la traducción? Sí, profe. Bien, pero ¿por qué lo hacen así y no ponen directamente la medida? Porque de esa manera la recomendación es universal. Porque si nos vamos a Japón, y en Japón los individuos entre 18 y 24 años miden, pongámosle, 1,77 m, ¿para qué le voy a hacer una puerta de 2,20 m? ¿Entienden? Entonces, cuando ellos tomen su tabla, van a traducir las recomendaciones a las dimensiones de su población y no a la de otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esto es lo que ocasiona que a veces haya algún tipo de dificultades, entre comillas. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, en los vehículos, quizás le haya tocado a ustedes viajar en estos colectivos chiquititos, que son, por ejemplo, el Fonobús, estos que van a Carlos Paz, estos colectivos que son de marca Toyota. ¿No les ha tocado viajar alguna vez en un ómnibus de eso?
No, son muy chicos, Guille. Bueno, los Toyota son ómnibus que están fabricados para la población de Japón. Los japoneses son esencialmente más pequeños en términos dimensionales que nosotros. Y lo que ocurre es que los asientos están muy juntos. Entonces, esta porquería lo han diseñado más. No, lo diseñaron bien, pero para su población. Si eso se va a comercializar en otro lugar, bueno, ojo, yo voy a tener que tomar las previsiones para hacer las correcciones dimensionales adecuadas. ¿Se entiende, chicos, cómo es? Es decir, esto es algo beneficioso porque me asegura que la gente que vive en mi país esté cómoda, pero tengo que ser cuidadoso a la hora de ver cómo ese producto va a alcanzar otro tipo de población. ¿Se entiende cómo es la cosa? ¿Sí? ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende cómo es que se hace la traducción y por qué la recomendación la dan de esa manera y no de otra? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno, en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ustedes tienen un módulo de trabajo, vamos a ver que hay recomendaciones para ese módulo de trabajo, hay recomendaciones en cuanto a la altura de las superficies de trabajo, hay recomendaciones en cuanto a los espacios necesarios alrededor del área de trabajo. Ustedes tienen una situación real, tienen su domicilio particular, el lugar donde ustedes estudian, tienen un escritorio, tienen la altura de un escritorio, el escritorio no solamente tiene una altura, tiene un ancho, tiene una profundidad, y ustedes van a tener que contrastar esa dimensión que ustedes tienen, el valor real, con lo que la ergonomía me recomienda, considerando que se trata de una situación, como decíamos, laboral. Vamos a suponer que el estudio de ustedes es una situación laboral y vamos a comparar los elementos que ustedes utilizan, si tienen una biblioteca, si tienen un escritorio, con las recomendaciones que la ergonomía me da. Y para eso vamos a ver qué nos dice la ergonomía con respecto a las dimensiones humanas y cuál sería entonces la dimensión correcta de, si yo tengo un escritorio, la altura del escritorio, si tengo un asiento, la altura del asiento. ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, en esta segunda entrega nosotros vamos a controlar dimensiones, concretamente. Vamos a ver cómo son las dimensiones del lugar donde yo estudio y qué es lo que me aconsejaría la ergonomía. En cuanto a este control, nosotros vamos a hacer controles que abarcan distintos aspectos. Primero, vamos a controlar las denominadas holguras. Las holguras son dimensiones que se agregan, espacios que se calculan y que tienen distinto tipo de carácter. Las holguras se pueden dividir en categorías. Por un lado tenemos las denominadas holguras de circulación, cuyo objetivo es asegurar un desplazamiento seguro. Acá vemos dos imágenes, una referida a una situación industrial, esta es una planta industrial, lo que a ustedes les puede llegar a tocar a hacer cuando trabajen en una empresa, o traducido a algo más cercano, a un local comercial. La holgura de circulación es la que me permite definir el ancho, por ejemplo, de pasillos. Porque para definir el ancho de pasillos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Bueno, primero, considerar si en ese pasillo circula mucha gente simultáneamente o circula una persona por vez. Si yo sé que circula mucha gente o una persona por vez, tomo una dimensión humana, tomo las dimensiones de un ser humano. ¿Cuál dimensión humana tomaríamos para controlar la holgura? Y bueno, hay una dimensión humana que dice anchura máxima del cuerpo. Hay una dimensión que me dice cuál es el ancho máximo del cuerpo. Esa dimensión se mide desde el punto del codo al otro punto del codo del otro lado del cuerpo. No se miden los hombros.
¿Y por qué no se miden los hombros? Porque ustedes no caminan con los brazos pegados al cuerpo, caminan con los brazos colgados al lado del cuerpo, por lo tanto hay una distancia mayor, que la dan los codos, no el hombro. Entonces, tomando esa dimensión humana, yo puedo agarrar y decir, bueno, el ancho o la anchura máxima del cuerpo para nuestra población y para nuestro rango de individuo es de tantos centímetros. Bueno, como van a caminar 3 personas, como máximo, lo multiplico por 3. Y sé cuál sería el ancho mínimo del pasillo. Pero además tengo que tener en cuenta otras cosas. Dice acá que el desplazamiento debe ser seguro. Entonces, no la voy a hacer exactamente de ese valor, sino que le voy a agregar una distancia. Y esa distancia dependerá de si los individuos circulan de forma normal, si los individuos circulan llevando objetos, si los individuos, si en la circulación hay prevista la posibilidad de que haya obstáculos, como acá, que hay obstáculos a lo largo del espacio de circulación, con la, digamos, intención de que cuando esta circulación se produzca, sea natural y sin problema. Entonces, en el caso de ustedes, bueno, también me dirán si para acceder al lugar donde ustedes estudian pasan por un pasillo, a ver si ese pasillo tiene las dimensiones correctas. Obviamente que en la situación de su domicilio y en un pasillo circulará una persona, pero no van a circular 200 personas. Pero bien, la idea es que ustedes entiendan que ese control se hace función de algunos otros parámetros. Porque yo le hago la siguiente pregunta, chicos. Si yo dimensionara un pasillo, ¿sería lo mismo dimensionar el pasillo de la facultad que un pasillo en el aeropuerto? No, porque en el aeropuerto va a haber mucho No, más, profe. va a haber más gente circulando. Y fíjense, Movimiento, ustedes no... valijas, o sea, Bueno, mucha otra situación. vamos, exactamente. Primero vamos a hacer una aclaración. Ustedes no han tenido por ahora oportunidad de ir a la universidad, a asistir presencialmente a la universidad, pero les puedo asegurar que cuando vayan en algún momento a la universidad, se van a dar cuenta que en los pasillos de la universidad, en determinadas horas, circulan alrededor de 200, 500 personas, porque tengamos en cuenta que la Facultad Regional Córdoba tiene más de 12.000 alumnos. O sea que hay horarios en los que en realidad en un pasillo puede haber más de 200 personas circulando. Eso significa que hay una gran cantidad. Obvio que no se van a poner los 200 uno al lado del otro y vamos a hacer un pasillo de 80 metros porque tiene que haber 200 personas. Seguramente que no. Pero hay una gran cantidad de gente. Pero como mencionaba una de ustedes recién, no es la misma situación, porque en el pasillo de la facultad ustedes pueden llevar a lo sumo una mochila. En cambio, cuando yo dimensiono el pasillo de un aeropuerto, tengo que tener en cuenta que se lleva equipaje. ¿Se entiende entonces cómo es que se hacen los balances para saber si la dimensión es la adecuada o no? Sí, profe. Sí, profe. También, como les decía, hay que tener en cuenta la situación, porque supongamos, si este fuera el pasillo de la planta, esta es una planta industrial, y este es el pasillo que utilizan los operarios para dirigirse al comedor de la planta cuando tienen que ir a almorzar. Y bueno, van a circular en una situación. Ahora, si este pasillo es el pasillo que me permite acceder a la salida de emergencia ante una situación de riesgo, yo les pregunto a ustedes, si van a ir a comer, ¿van a circular con la misma, digamos, en el mismo estado que si empieza a sonar una sirena y se va a explotar todo en 10 minutos, hay que salir rajando el edificio? ¿Ustedes qué Y opinan? no, porque en la segunda situación van a querer salir mucho más rápido. Bueno, entonces, como ven, cuando uno dimensiona instalaciones o controla si las dimensiones están correctas o no, tiene que tener en cuenta determinados aspectos. Lo mismo en un local comercial. Bueno, acá hay gente que está moviéndose para adquirir productos. Por el contrario, acá hay gente que está en el local comercial haciendo otra actividad. Entonces,
Es necesario a lo mejor que este espacio sea más amplio para que esté más cómodo, para que si alguien tiene que pasar por atrás no le pegue un codazo al que está tomando el café. ¿Se entiende, chicos, cómo es la cosa? Sí, profe. Bien, pero esto es uno de los espacios que nosotros tenemos que controlar. Uno es la circulación, otro de los espacios que tenemos que controlar es la accesibilidad. La accesibilidad es la que me debe asegurar el acceso seguro a las áreas de trabajo, que tiene que ver con lo que algo le habíamos comentado también en la clase anterior, que tiene que ser el espacio que me asegura que esta persona, acá debe haber un espacio reservado para que haya una escalera, para que esta persona acceda a la maquinaria de forma segura. Yo no puedo ponerle un obstáculo, un tacho de basura, una pared acá, porque entonces no va a estar seguro en sus movimientos. Si pensamos en algo comercial, lo mismo, esta persona está trabajando en una librería, bueno, tiene que tener un espacio suficiente entre el mostrador y los elementos que usa para poder operarlos de forma segura. En su domicilio se refiere a lo siguiente: ustedes tienen un escritorio, algunos de ustedes me comentaban que tienen el escritorio o esta mesita, porque puede ser una mesita simplemente, al lado de la cama. Bueno, perfecto, pero tienen que tener el espacio para poder extraer la silla, sentarse cómodamente, acercarse al escritorio. Es decir, a eso se refiere la accesibilidad, a que haya un espacio suficiente para desplazar los elementos que yo tengo que desplazar, los elementos que son móviles y propios de la tarea. Es decir, abrir, por ejemplo, la puerta esta de este armario que está acá, esta persona debe poder abrirla con comodidad para poder acceder a los elementos que tiene ahí adentro. O extraer los cajones de este mostrador para sacar los objetos que el cliente les pide. Entonces, tiene que tener un espacio disponible para eso, para acceder cómodamente. Y la tercera categoría tiene que ver con lo que se denomina operatividad, que es asegurar el manejo seguro de los equipos. Esta cajera tiene que pasar los productos por un lector óptico, entonces tiene que tener a su alrededor un espacio disponible para mover los brazos cómodamente, sin que al mover el brazo para tomar los elementos se pegue siempre con un cajón que hay acá, con una columna. Entonces tiene que tener el espacio suficiente para moverse de forma segura. En el caso de ustedes, si pensamos en la situación de ustedes, bueno, si ustedes están dibujando, imaginémonos que están haciendo los prácticos que tanto les gustan, que son los prácticos de ingeniería de sistema de representación, y bueno, tienen que tener espacio para poder mover las manos, agarrar la regla, agarrar el lápiz, agarrar la goma, sin que eso les signifique, digamos, un riesgo de que se van a pegar con la mano al querer tomar la regla o al querer... ¿Se entiende, chicos, qué es lo que debemos controlar? Sí, y a veces, no sé, para hacer los trabajos de esta materia, por ejemplo, Se yo tienen no lo hacía en el mismo lugar en el que estudiaba, por ejemplo, porque no me entraba el tablero. se tienen que ir al patio con el tablero. Sí, más o menos. Bueno, entonces, entienden que tenemos que controlar estos que se denominan espacios adicionales. Esos espacios adicionales se controlan usando dimensiones humanas, como les decía, para circular el ancho máximo del cuerpo, y para lo que tiene que ver con el acceso, el tomar elementos y demás, se utiliza lo que se llaman alcances. Ustedes acá tienen una imagen de un individuo visto desde arriba, entonces esta distancia, este arco que nosotros vemos acá, se obtiene a partir de la rotación del brazo. Este es el alcance que se denomina alcance natural. Los elementos que se usan de manera frecuente tienen que estar, digamos, controlados para que estén dentro de su alcance natural. Y aquellos elementos que son de uso menos frecuente pueden estar ubicados a lo que se llama el alcance extendido. El alcance extendido es con el brazo ya extendido en su máxima longitud. Acá podemos razonar esto de la diferencia entre la dimensión estática y dinámica, porque si el individuo se tiene que inclinar para tomar algo,
hay una inclinación máxima del cuerpo, una rotación máxima del torso, que no debería ser superior a 15 grados aproximadamente. Eso es lo que está en el apunte, ahí tienen toda esa información, que tiene que ver cómo hago yo para controlar. Entonces, yo tendré un dibujito, un esquema de mi escritorio, tendré ubicado en ese escritorio los elementos que utilizo, y podré controlar si los elementos que uso frecuentemente están o no dentro de esta zona, los elementos que utilizo menos frecuentemente no están, o por el contrario, está mal o está bien. ¿Queda claro cómo se entiende o cómo es que se hace ese control? De la misma manera, si ustedes tienen una estantería y tienen que tomar objetos, bueno, hay una recomendación para poner el estante que está más arriba, hay una recomendación para poner en el estante que está más abajo. Hay un espacio necesario si yo tengo que inclinarme, que es diferente al espacio que yo tengo si no tengo que inclinarme. Entonces, las recomendaciones, como les decía, siempre se refieren a los dos percentiles, al 5 y al 95. Hay una dimensión humana que me permite hacer este control, que es el alcance vertical. Fíjense, aquí, entre estas figuritas, tenemos al individuo parado. Este sería el alcance lateral del brazo, el que me sirve para saber lo que yo tengo que tomar adelante o atrás. Este sería el alcance vertical. ¿Ven? Este es el alcance vertical. El individuo está parado, se mide la distancia desde los pies hasta la punta de los dedos. ¿Sí? Casi hasta la punta de los dedos, porque en realidad es un poco más abajo. Bueno, esta dimensión está tabulada, hay una tablita de este tipo, y yo puedo saber, de acuerdo a la recomendación, qué es lo que tengo que controlar. Ahora yo les pregunto, si nosotros estamos dimensionando una estantería, es decir, tenemos que controlar si una estantería está bien o está mal, ¿cuál creen que es el percentil que usa la ergonomía para decirme cuál es la posición del estante más grande, más alto? ¿El del percentil 5 o el del percentil 95? El del 5. Bien, el del 5. Porque, como decíamos, se procura beneficiar a la mayoría de las personas. Entonces, si el percentil 5 alcanza, si el más chiquito alcanza, hay un 95% de las personas que tiene esa dimensión o más. O sea que va a alcanzar seguramente. ¿Se entiende entonces cómo es que se hace la recomendación y que esta recomendación tiene un sentido lógico? ¿Sí? Sí. Sí, profe, se entiende. Bien. Pero vámonos al otro extremo, y supongamos que yo tengo que dimensionar el estante que está más abajo en la estantería, para establecer cuál es la altura del estante que está en la parte inferior de la estantería. ¿Qué percentil utilizaríamos? ¿El 5 o el 95? ¿Qué opinan? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Perdón. Para el más grande, para el estante que está más arriba, ya dijimos que utilizamos el 5. Y razonamos que utilizamos el 5 porque si el más bajito lo alcanza, todos los otros lo van a alcanzar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora Sí, profe. vamos a la pregunta al revés. Yo quiero poner el estante que está más abajo, no el que está más arriba, el que está más abajo, el que está por acá. ¿Qué percentil uso para poner el estante que está por acá? Tenemos que usar otra dimensión humana. ¿Sí? Pero ¿qué percentil correspondería? ¿El 5 o el 95? El 95. Bien, el 95. ¿Por qué? Porque para el estante inferior, el que está más, o digamos, más perjudicado, es la persona que es más grande, porque la persona más grande, para acceder al estante inferior, tiene que tomar una postura más compleja. Es decir, alguien que es muy alto, para acceder a algo que está muy abajo, tiene que inclinarse mucho más de lo que se inclinaría una persona pequeña.
¿Se entiende? Entonces, no es que siempre es el 95 o que siempre es el 5, no. En algunos casos es el 5, en otros casos es el 95. Y en algunos casos muy particulares se utilizan los percentiles 30, 50, 70, como por ejemplo la altura del pasamanos de una escalera en digamos, en un lugar que sea público. Porque en un lugar que sea público, yo no puedo poner el pasamano a la altura del percentil 5, porque eso significaría que el pasamano va a estar muy bajo y va a haber un 95% de las personas que puede estar incómoda. Tampoco puedo ponerlo muy alto, porque va a pasar lo mismo, pero al revés. Entonces lo vamos a poner a la altura del percentil 50, porque es el más frecuente. ¿Se entiende, chicos, cómo es y cómo son las recomendaciones que dan los ergónomos? Sí, profe. Entonces, Se no, comprende. no quiere decir que son siempre los mayores, siempre los menores, no. Dependen de la situación. Los módulos deben ser adaptables a las dimensiones. Entonces, cuando hablamos de un módulo adaptable a las dimensiones, significa dotar a los módulos de equipamiento que me permitan corregir las dimensiones de acuerdo al individuo que está ahí. Entonces, si yo tengo un operario y tengo equipamiento adaptable, puedo manejar más cómodamente la altura, las posiciones, las distancias. Obvio que todo este equipamiento implica un mayor costo y no siempre se puede utilizar. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. En concreto, entonces, en el trabajo práctico número 2 y en esta segunda entrega, ¿qué es lo que deberíamos tener nosotros? Bueno, tener básicamente un conjunto de vistas ortogonales donde yo pueda hacer el control de estas denominadas dimensiones. Entonces, yo acá es donde trabajo, esta será la cama, como me decían algunos, yo trabajo en el dormitorio, bueno, acá tengo un mueble, me siento en ese mueble, tengo cajones, puertas que necesito abrir para sacar los apuntes. Tengo espacio para circular, y si justo que yo estoy haciendo esto, viene y por acá circula mi mamá porque tiene que pasar por acá para ir al baño, tengo que tener en cuenta de que haya un espacio, de que eso no significa una molestia, de que se entiende cómo va a ser el control que van a hacer ustedes. Pero, profe, ¿tenemos que dibujar esas personitas también? ¿O cómo es? Sí, les tiene que salir igual a como se ven ustedes, o sea, saquen una foto, hagan algo, no, es un esquema. Ay, profe, me re asusté. Es un esquema, chicos, es un esquema. Es decir, no hace falta que hagan un dibujo preciso. Es más, si ustedes entran en internet y ponen figura humana, le van a salir un montón de figuritas como para que puedan calcarlas y usarlas como base. ¿Sí? Pero es un esquema, o sea, nosotros no necesitamos que ustedes hagan un dibujo artístico, necesitamos un esquema en donde quede claro lo que ustedes tienen que analizar, porque recuerden, no se trata simplemente de mostrarme la dimensión y decirme, esto mide 1,80 m, entre el espacio entre la cama y el es 1,80 m. Bueno, muy lindo, pero eso, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es lo adecuado? ¿No es lo adecuado? Eso es análisis. Ustedes no están informando, están evaluando. Y la evaluación implica una comparación con lo que nosotros consideramos ideal. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Y siempre lo vamos a hacer en base, o sea, vamos a seleccionar si usamos el 5 o el 95. Lo ven en el apunte, están todas las recomendaciones. En el apunte están todas las recomendaciones para cada situación, porque en el apunte ustedes van a encontrar estos elementos gráficos que les informan. Por ejemplo, si se trata de una situación en la que ustedes están de pie, bueno, ¿sí? Cuando están de pie hacen un trabajo que tenga que ver con precisión, como podría ser el dibujo de las láminas. Bueno, esta es la altura de un tipo.
Ahora, hay que tener en cuenta que si la altura o la superficie de trabajo es para una tarea de otra índole, como puede ser el ejecutar un esfuerzo, yo estoy armando alguna máquina, bueno, entonces las alturas cambian de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza. Y en el caso de ustedes, bueno, tendrán una silla, tendrán una computadora de escritorio, una notebook, tienen una superficie, hay una recomendación, tiene que estar a la altura de los ojos, del percentil tal, bueno, el monitor debería estar a esa altura, porque cuando no se cumplen esas situaciones, yo empiezo a encontrar este tipo de problemas, es decir, o la silla es muy baja, o la silla es muy alta, o la altura del apoyabrazo no era correcta, y eso lo obliga a tener posturas inadecuadas. Y como esto se trata de un análisis, ustedes deberán indicar cuáles son los inconvenientes que detectan. ¿Queda claro, chicos? Profe, Sí. hay como ese dibujo que dice observado y recomendado. ¿Podemos hacer también nosotros un dibujo así de cómo tendría que ser recomendado? ¿O no hace No, falta? nosotros no les pedimos que ustedes encuentren una solución o den una solución. Ayer una chica me decía, y yo tengo una silla muy alta, pero puedo agarrar una cajita y ponerla acá abajo para apoyar los pies. Bueno, nosotros no le estamos pidiendo eso. Y les explico por qué, chicos. Porque para que ustedes den una recomendación, necesitan tener en cuenta una serie de factores adicionales que no se los podemos dar en esta materia y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que ustedes van a estudiar en estudio del trabajo. En estudio del trabajo van a estudiar cuáles son las técnicas adecuadas para desarrollar determinado tipo de tareas, ¿sí? Ya cuando hablamos de cuestiones laborales, ¿se entiende? Entonces, en esa materia ustedes van a adquirir los conocimientos para que esa recomendación tenga mucho más sentido. No se trata simplemente de buscarle una solución de compromiso, sino no les vamos a pedir eso, sino que pretendemos que esto sea el punto de partida para que ustedes entiendan lo que se debe hacer. Entonces, tampoco vale la pena que vos me hagas un esquema, digamos, ficticio de cómo debería ser, porque yo no te estoy pidiendo ni la solución ni cómo debería ser. Te estoy pidiendo que vos evalúes lo que observas. Entonces se trata simplemente de evaluar una situación real. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Profe, Sí, diga. una consulta. En la diapositiva anterior, Sí. que estaba esa, o sea, nosotros tenemos que hacer como esos dibujitos, digamos, o sea, escribir como en un plano de nuestra pieza, como el que hicimos para la primera entrega, y poner tipo, las medidas y esas cosas. Claro, ahora es otra cosa. En el otro plano ustedes tenían simbolitos donde estaba la luz y todo eso. Bueno, ahora las ventanas. Ahora, ¿pueden usar el mismo dibujo? Sí, pueden usar el mismo dibujo, lo copian, pero en ese dibujo ahora lo que nos interesa es otra cosa. Nos interesa que ustedes nos digan claramente cuáles son las dimensiones, nos digan si esa dimensión está bien o está mal, por qué está bien o por qué está mal. ¿Entienden? Ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende? O sea que puedes... tendría que ser como más detallado que el anterior, pero de lo mismo, pero con más Exactamente. análisis. Exactamente. ¿Se acuerdan que le dijimos? Que nosotros al análisis lo íbamos a hacer desde lo más exterior, de lo más, podríamos llamar macro, superfluo, a lo más importante, que es lo que está adentro del módulo. ¿Se entiende? Incluso si ustedes tienen una lámpara acá, ubicada, bueno, esa lámpara está bien, está mal, está a una distancia correcta, inadecuada, eso se puede ver en una vista superior o se puede ver en una vista frontal. Pero si yo tengo la luz justo acá, y bueno, yo me voy a hacer sombra, yo mismo me voy a hacer sombra con respecto al teclado, ¿se entiende? Claro, y en la consigna estarán tipo especificadas qué medidas tenemos que agregar No, específicamente. están en el apunte. Todas las Ah, bien, bien. recomendaciones están en el apunte. Conviene que le den una leída al apunte para ir leyendo. En el apunte está todo esto mucho mejor explicado. Están las definiciones que yo le estoy dando. Están estas
ejemplos que yo les he mencionado, para que ustedes lo puedan leer y lo tengan disponible. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. En en esta segunda entrega también vamos a hablar de las dimensiones de los equipos. De los equipos me refiero a las características que tiene la computadora, si es que ustedes utilizan una computadora de escritorio, o una impresora para imprimir, dónde está la impresora, todo eso es relevante porque también tiene que ver con las dimensiones humanas, teniendo en cuenta lo siguiente, esta es la generalidad. En la actualidad muchos de los sistemas, digamos, industriales son automatizados, pero por más automatizado que sea el sistema de producción, siempre en algún lugar hay un individuo controlando, un individuo que tiene que hacer el control, es decir, las tareas son cada vez menos manuales, es decir, cada vez interviene menos el ser humano. Habrán visto ustedes esos videos, por ejemplo, de la automotrices. Ahora los que pintan los vehículos son robots, en su mayor parte ya no son personas, pero siempre hay alguien controlando, porque en todo sistema, por más automático que sea, yo tengo una parte operativa, que son las máquinas que ejecutan la tarea, tengo una unidad de control, es decir, una unidad que se encargue de controlar lo que están haciendo dentro de la máquina, y tengo una unidad de supervisión, donde está el operario, que es el que controla que la máquina esté haciendo las cosas de la manera correcta. Nosotros nos vamos a ocupar de entender que ustedes utilizan algún tipo de equipamiento, como les digo, una impresora, lo que sea. Ya vamos a hablar de las recomendaciones específicas de la interfaz humana con la máquina, es decir, si yo uso una impresora, cómo deberían ser las características que tiene esa impresora para que sea eficiente para lo que yo voy a hacer. Eso ya lo vamos a ver, corresponde a la tercera entrega, pero por ahora vamos a controlar que esto ocupa un espacio físico y que ese espacio físico está relacionado, como todo lo anterior, a las dimensiones humanas. Entonces, nosotros en este trabajo práctico no vamos a ver concretamente cómo es la máquina internamente, ni cómo son los circuitos integrados de la impresora, o de la pantalla, o de la placa de video. No, no vamos a ponernos a ver eso, porque eso es de un especialista, pero sí vamos a ver cómo me vinculo o cómo me comunico yo con la máquina. Es decir, vamos a ver esta parte, la correspondiente a lo que se denominan mandos y señales. Ahora, la máquina me da datos, me da información, como por ejemplo, si yo utilizo un microondas, bueno, tengo un panel de control, tengo una botonera, en ese panel de control tengo un indicador que me habla de temperaturas, de tiempo. Bueno, yo tengo que saber qué tipo de información estoy viendo, y además tengo que saber qué tipo de información tengo que introducir. Pero para poder analizar eso, yo necesito tener, primero, conciencia de las dimensiones de la máquina, es decir, el equipo tiene una dimensión que se corresponde con un modelo, una marca, porque no son iguales todas las impresoras, porque no son iguales todas las notebooks, tienen distintas características, de lo mismo que cuando nosotros hablamos de una situación industrial, yo tengo máquinas, tengo fresadoras de distintas marcas, con distintas dimensiones, distintas estructuras. Tengo que saber cuáles son esas dimensiones, tengo que saber dónde está ubicada, porque no es lo mismo que, como les decía, la impresora de ustedes esté ubicada en un mueble arriba, en el estante de arriba, entonces a ustedes se les dificulte cargarle las hojas, o ponerle la hoja, o agarrar la hoja después que imprimió, a que la tengan a mano más cerca de ustedes sobre el escritorio. Pueden ocurrir esas situaciones, lo mismo que la máquina, no es lo mismo sentarme con la notebook en una mesa así nomás, que sentarme en una mesa donde no tengo otro elemento. Entonces, eso tiene que ver con dónde va a estar ubicada los elementos que ustedes utilizan, estos equipamientos que nosotros entendemos que pueden llegar a utilizar en su tarea de estudiar, con relación al ambiente, porque como decíamos, de nada me sirve que la impresora me dé información si está en un lugar donde no le llega la luz, yo no puedo ver si le faltan hojas, si le falta tinta, a un lugar en donde yo sí puedo observar eso con claridad.
en el último nivel nosotros vamos a estudiar concretamente los indicadores, cuáles serían los más eficientes, cuáles son las recomendaciones. En este caso, lo único que nosotros necesitamos es que ustedes nos digan dónde están ubicados esos elementos que ustedes utilizan, es decir, en relación al ambiente donde están ubicados, y por otro lado, cuáles son las características principales en términos de sus dimensiones. Las dimensiones de la máquina y la posición que ustedes tienen en el momento de uso. En el momento de uso. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende qué es lo otro que van a agregar también acá, además de lo que podríamos denominar mobiliario? Profe, una pregunta. Entonces, Sí. si yo, por ejemplo, uso la impresora, ¿tengo que dibujarme a mí aparte usando la impresora y fijándome si está a la altura correcta y todo eso? Exactamente. Y con la computadora sería lo mismo. Exactamente. Ah, Exactamente. bien. ¿Queda claro, Bien. chicos? ¿Se entiende? O sea, ahí serían 2 dibujos, tipo la pieza más este. Ujú. ¿Queda claro, chicos? Y un esquemita de la impresora, o sea, no en detalle. No es que no hace falta un esquema como el que está acá, con los tornillitos, la tapita, todo. No, sino un esquema del equipo, de tal manera que yo pueda saber cuál es el tamaño que tiene, cuál es la altura del objeto, si está en el piso, si está en una estantería. ¿Entienden eso? ¿Se queda claro eso? Profe, entonces, si yo uso la compu, también tengo que dibujarme usando la compu, de dibujar las Claro. dimensiones de la compu. Exactamente. Por un lado, hace un esquemita de la computadora con sus dimensiones principales, y en otro dibujito hace vos usando la computadora para ver si está ubicada donde sería lo más adecuado. Es decir, una cosa es esto, que es cuando vos me decís, yo estoy usando la computadora está sobre una mesa, el monitor me queda a la altura de los ojos, no me queda a la altura de los ojos, hay una recomendación, la altura de los ojos del percentil tal, eso está en el apunte, está tabulado, bueno, esa es la altura, debería tener una inclinación, la pantalla, bueno, la computadora está ubicada en un lugar, esto es un control, pero por otro lado, también vamos a controlar cómo es la computadora. A ver, qué tamaño tiene, si se puede, si es portable o no es portable, si es fija o no es fija. Yo, por ejemplo, tengo la notebook y tengo una computadora de escritorio. Generalmente trabajo en la computadora de escritorio porque me es más cómodo y tengo el monitor ubicado a la altura correcta y demás. ¿Se entiende, chicos, cómo es? ¿Sí? Profesor, yo tengo una pregunta Sí, con diga. la computadora de escritorio. Sí. Si yo tengo una computadora de escritorio, en vez de poner solo la pantalla para especificarla, especificarla, tengo que dibujar el escritorio en sí, donde está la CPU, el mouse, el teclado y la pantalla. Exactamente. Ah, bien, perfecto. Eso ¿Queda era lo claro? más. Sí, sí. ¿Se entiende? Pero además, vos acordate que vos tenés un monitor que tiene unas dimensiones. Es decir, tenés un monitor que puede ser de 24 pulgadas, puede ser de 15 pulgadas, vos tendrás un monitor, me dirás cómo es el monitor, o sea, me tenés que dar un esquema del monitor para decirme cuáles son sus dimensiones para poder relacionarlas con la ubicación, ¿se entiende? Y además, ¿por qué? Porque nosotros vamos a analizar, como les decía, en la parte que sigue, vamos a analizar si el tamaño del monitor concretamente como comunicador es adecuado o no, si la torre, el CPU, es adecuado o no, porque vos en el CPU tenés que conectar a lo mejor los auriculares o lo que fuese, o poner el pendrive o lo que sea. Entonces vamos a analizar también cuáles son los factores en cuanto a las técnicas de comunicación con la máquina. ¿Queda claro? No es lo mismo tener un monitor de 24 pulgadas que tener uno de 15 pulgadas, por decirte. Sí, o sea, la duda es si tengo que dibujar todas las partes por separado, o sea, el Podés monitor hacerte primero un dibuja esquema después. por separado de las distintas partes para tener noción de las características del equipo, y otro esquema distinto en donde vos estás ya en la situación donde eso está ubicado.
Ah, bien. Porque Perfecto. hablamos de un modelo y de una marca en particular. O sea, no todas las computadoras, como les decía, son iguales, no todas las notebooks son iguales y demás. ¿Queda claro eso? Sí, ahora sí. Gracias, profesor. Profe, ¿y es solo de las máquinas? O por ejemplo, si yo tengo un mueble donde guardo los libros o el escritorio, también lo tengo No, que dibujar aparte. y sí, si vos guardas, tenés un mueble donde guardas libros, vas a tener que analizar esto. ¿Ves? Vas a tener que decirme cómo es el mueble, porque va a ser importante que vos me digas, a ver, si es un lugar donde vos guardas los libros, si tenés que agacharte, no tenés que agacharte, si tenés el espacio, no tenés el espacio, si tiene estantes, si los libros te quedan muy altos, muy bajos. ¿Te das cuenta? Sí, profe, gracias. Y también hay que dibujarlo por separado, con Sí, libros y sí. todo. Sí, o sea, Con- esquemáticamente, no es que hace falta que me hagan todos los libritos puestos uno al lado del otro, sino esquemáticamente dónde están fundamentalmente los estantes, la altura de los estantes y ese tipo de cosas. ¿Queda claro? Profe, ahí por el chat le preguntaron si hay que hacer un análisis como hicimos en el primer trabajo práctico o no hace falta. Como un Claro que sí. análisis. Claro, un Siempre informe, análisis. acompañando los gráficos, Claro, escribir un usando detalle. breves textos, porque si yo tengo un dibujo y este es el lugar, a mí no me hace falta escribir un testamento para explicar. Y bueno, el operario para usar la máquina, o yo para usar la impresora, tengo que venir acá para prenderla. Pero si tengo que cargarle papel, tengo que venirme por acá atrás. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que le estoy diciendo. Bueno, ¿tengo el espacio para venirme por acá atrás y ver de cargarle el papel o no tengo el espacio? ¿Se entiende, chicos? Pero eso yo lo veo acá en el dibujo. Entonces, como dice acá, como es la situación de uso, yo voy a poner, bueno, la posición es la adecuada, me resulta cómodo porque acá hay 1 metro de distancia o 2 metros de distancia. Acá tengo 1 metro y también me es cómodo si tengo que pasar por acá a buscar un libro. O sea, eso si yo lo tengo dibujado con un breve texto, poniendo acá 750 centímetros. Basta que yo le agregue abajo un texto breve que diga distancia adecuada para los movimientos, ya está. No necesito escribir 20 hojas. ¿Se entiende cuando nos referimos a que la información tiene que ser fundamentalmente gráfica, soportada de textos breves? Profe, una consulta. En Sí. caso de yo tener un escritorio con el escritorio tiene diversos estantes, ¿debería hacer un gráfico horizontal, digamos, que se vea de frente el escritorio para mostrar los estantes? Claro, o sea, vos tenés que hacer la cantidad de gráficos que a mí... Ustedes ya vieron, aunque no lo vieron de esta manera, pero vieron lo que son las vistas ortogonales. ¿Sí? Entonces, para entender cómo es un objeto, yo puedo necesitar 2 vistas, puedo necesitar 3, puedo necesitar 4, puedo necesitar una serie de dibujos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a eso, nos estamos refiriendo a lo siguiente, chicos. Puede ser que yo, en una vista superior, como es esta es una vista superior, yo pueda definir algunas cuestiones. Ahora, si acá hay estantes, en una vista superior no lo voy a ver. ¿Te das cuenta? Entonces, además de la vista superior, que me sirve para esto, porque la vista superior me sirve para esto, yo puedo recurrir a una vista lateral en donde pueda haber otro tipo de información gráfica que me va a servir para analizar otro tipo de recomendaciones. ¿Se entiende? Ahora, eso depende de lo que de la técnica que yo utilice para explicarlo. Podría haberlo explicado con una vista así, pero también, si me pongo a pensar, podría haber dibujado una vista frontal. Yo elijo el tipo de dibujo, el tipo de vista que voy a utilizar para mostrar lo que yo quiero. De la misma manera que ustedes antes vieron, puedo usar la vista frontal y puse una vista auxiliar, y no usar la lateral. Bueno, es el mismo concepto. No es un concepto diferente, es el mismo concepto. ¿Se entiende? Sí, y otra consulta, profe. Sí. En el caso de que el área de circulación choque con el área de trabajo, o sea, yo camino por mi casa y me choco con el escritorio
eso también lo tengo que especificar y Ujú. definir si es aceptable o no. Exactamente, exactamente. Porque si vos estuvieses trabajando, ahí la pregunta que tenés que hacerte es, eso lo hago muchas veces mientras estoy estudiando, cada vez que tengo que ir al baño, tengo que salir, hacer esto, y me llevo por... O no, lo hago eventualmente porque voy una vez al día, me siento ahí y ya está, no tengo que andarme moviendo. Entonces me es incómodo porque me es incómodo, pero no es lo mismo que eso yo lo tenga que hacer muchas veces, cada vez que tengo que buscar un libro me choco, o si yo eso lo hago una sola vez, llevo todo, ¿entendés? O sea, ahí vos empezás a ponderar cuánto de molesto es, porque en lo molesto también está la frecuencia con que vos tenés que hacer esos movimientos. Perfecto, profe, gracias. ¿Estamos, chicos? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Y por último, ¿qué fecha de entrega tiene este trabajo? Ya lo tienen en la guía del trabajo práctico. En la guía del trabajo Ah, bien. práctico ustedes tienen toda la fecha correspondiente a toda la entrega. En concreto, la entrega de este trabajo, de esta segunda parte del trabajo práctico número 2, es el viernes 17 de octubre. Perdón, de octubre, estoy hablando Ah, mal, de septiembre. Sí, digo, Mucho como- tiempo, si no, profe.